Buenas noches, bienvenidos, gracias. ¿Qué tal la semana? Me imagino que habrán practicado los dos puntos, las dos reglas que tenemos, ¿verdad? Tal y como habíamos propuesto la semana pasada. ¿Cuáles eran las dos reglas? Muy bien, evitar los intereses egoístas y evitar la vanidad. Hombre, lo de los intereses egoístas ya habíamos hablado de que había que tratar de evitar los intereses egoístas, ¿verdad que sí? ¿Y qué decía yo cuando les comentaba que era tratar? A ver quién me dice. Procurarlo, pero no solo eso, sino también, hombre, no machacarse demasiado, porque ya habíamos visto que hay intereses egoístas que son normales, como el alimento, ¿verdad? Alimentar el cuerpo es un interés egoísta normal, pero después hay otros que no son normales ni naturales, que son los que habría que tratar de evitar, como dice aquí. Vamos a hacerle un repasito, ¿de acuerdo? Primero que nada, y antes de que se me olvide, que se me olvidó la semana pasada, agradecer al Colegio San Juan y a toda la gente que ha hecho posible que estemos aquí en esta sala, que nos han cedido tan amablemente, llevan años cediéndonos la sala y libremente, y esto es fantástico. Y la semana pasada se me olvidó agradecer, y también a todos los que trabajan, ponen carteles, no sé cuánto, para que esto sea posible. A todos ellos, muchas gracias. Y la semana pasada pasé por encima el tema de Torcon Saraidarian, porque ustedes dirán, ¿qué nombre más raro es? Aquí dice 15, ¿lo tiene todo el mundo, por ejemplo? No, ¿verdad? Es este folletito, hombre, lo entregamos la clase pasada, pero para aquel que no lo tenga, se lo puede pedir a un compañero, lo fotocopian, lo que sea, y también lo pueden bajar de internet en la página web del grupo, Grupo Metafísico islascanarias.com, y allí en la sección novedades está esto y también otros escritos que ustedes pueden bajar perfectamente. ¿De acuerdo? Y están las 15 reglas para purificar las emociones. Recuerden que este es el curso que se titula Purificar las emociones, o mejor dicho, nuestras emociones, cómo purificarlas, ¿verdad? Y hoy sí les voy a hablar un poquito acerca de Torcon, y ahora iremos por el repaso de esas dos primeras reglas, ¿de acuerdo? Porque Torcon, como lo ven aquí con ese nombre tan extraño, dice Torcon Saraidarian, 1917 y 1997. Eso significa que nació en 1917 y, como decimos en metafísica, desencarnó, o sea, falleció en 1997, hace nada, 11 años nada más. Nació en Turquía, procedente de una familia armenia. Fue un extraordinario ser humano, se le ha reconocido mundialmente como gran académico de religiones comparadas. Fue un gran maestro, escritor, conferencista y compositor de música sacra. Cuando dice música sacra es música sagrada, ¿de acuerdo? Por si acaso. No del hueso sacro que está en la base de la columna vertebral. ¿Verdad? Dio más de 3.000 conferencias alrededor del mundo. Desde su infancia fue entrenado en las enseñanzas de la sabiduría eterna bajo la guía de su amado Padre. A medida que creció, visitó monasterios, templos antiguos y escuelas esotéricas para encontrar las respuestas a sus preguntas sobre el hombre y el universo. Estudió música y dominó instrumentos como el violín, el piano, el violonchelo y la guitarra. Compuso cientos de piezas musicales, también tiene CDs editados y todo eso, y dominó piezas musicales reflejo de su entrenamiento en la sabiduría infinita. Sus trabajos representan una síntesis de lo mejor y lo más bello de la cultura sagrada del mundo al crear un verdadero acercamiento universal a la espiritualidad. El increíble legado que nos dejó es de 170 libros, imagínense ustedes, escritor de 170 libros. Yo les quiero decir algo con esto de 170 libros, y no crean ustedes que son folletitos de 5 páginas cogidas por una grapa.
son libros con temas bastante largos, tratados bastante extensamente. Y precisamente este tema que nosotros estamos viendo en estas clases, y fíjense ustedes para lo que dan estas clases, fue extractado de un capítulo, no es todo el capítulo, de uno de sus libros que se llama El discípulo, su desafío esencial, que tiene alrededor de unas 600 páginas, nada más y nada menos. Y no hay ni una sola ilustración. Yo lo digo para la gente que diga, oye, pero es que no hay ningún descansito, no hay ninguna cosa. Bueno, no, porque yo creo, ¿no?, ya que estamos en estos temas, a mí me parece súper interesante y prefiero que no hayan ilustraciones, pero que lo ilustre con palabras, que eso diría yo que es más difícil, ¿verdad? Por ahí dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad que sí? Pero bueno, a veces 1000 palabras también se agradecen para explicar una imagen, que no comprendemos muy bien. Por eso el discípulo, o sea, el estudiante espiritual en esta era en la que vivimos nosotros, pues tiene que comprenderse mucho a sí mismo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Nuestras emociones, comprenderlas. ¿De acuerdo? Fíjense, dice 170 libros, la mitad de los cuales aún no ha sido publicada. Y solo se ha publicado en español, yo diría una 10ª parte de toda esa mitad. O sea que estamos hablando de como máximo 10 libros en español, nada más. Es su hija, que se llama Gita Saraydarian, una señora fantástica, que da también conferencias a nivel mundial y que también dirige la organización para preservar la información dada por su padre. Y ya vieron, es una cosa de familia, porque el padre de Torcon también le enseñó todas estas cosas que él sabe. Es una cuestión familiar. De todas formas, él a lo largo de sus escritos va hablando mucho de su padre, de lo que le enseñó y también otros tantos maestros, porque esto es bastante extenso. Y dice aquí que también publicó cientos de piezas musicales, conferencias en audio y vídeo y cursos de meditación. Por cierto, en la página web que les comentaba antes, también pueden en la sección multimedia ver a Torcon Saraydarian hablando personalmente no hace mucho. El notable logro en sus obras ha sido el de sintetizar y hacer entendible, o sea, en palabritas de a centavo, muy a lo Connie Méndez, ¿verdad?, la enorme cantidad de conocimiento conocida como sabiduría eterna. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué es? Eso de sabiduría eterna, ¿qué sé? Bueno, la sabiduría eterna, ¿qué se imaginan ustedes que es? ¿El nombre de un libro? No. ¿El nombre de una persona? No. ¿Qué sería? Las verdades eternas. ¿Y qué es una verdad eterna? Por ejemplo, imagínense algo que ustedes digan, es imposible que sea de otra manera. Bien, algo que prevalece en el tiempo, pero yo les voy a decir una cosa. La idea de que la Tierra era plana prevaleció miles de años. Y fue Colón y Ptolomeo y varios otros, ¿verdad?, que dijeron eternamente, eso ya es otra cosa. Pero yo les voy a decir una verdad que es eterna. Y es que si yo tiro un objeto hacia arriba, el objeto cae hacia abajo. ¿O no? Por una ley, ¿verdad?, que es la ley de gravedad. Una ley muy grave. Es muy grave. Pues claro, pues si te cae en la cabeza, ¿verdad? Entonces, estas son verdades. Hay otra verdad que dice, toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa, ¿verdad? Y estas son verdades eternas. Son verdades en las que tú utilizas tu sentido común, lo lógico, para entenderlas. O sea, que aquí no se está sacando nada de la manga, sino que son cuestiones entendibles, de sentido común, cuestiones lógicas. Por eso es tan importante este señor, porque se hizo universal a la hora de poner todas las cuestiones estas trascendentales de la vida en palabritas sencillas, como Connie, en palabritas de a centavo. Torcon dice aquí,
Tuvo una honesta y gran cualidad, nunca engañó a sus estudiantes con falsas promesas o ilusiones, sino que los guió a través del largo y desafiante camino de la autotransformación. Y esto no significa que sea un vehículo que se autotransforma. ¿Qué es la autotransformación? La transformación de sí mismo, hacia adentro. Muy bien. La construcción interior de nosotros, la transformación. Él era un firme creyente que los grandes logros requieren grandes esfuerzos. Y esto siempre lo que hemos dicho aquí en las clases de metafísica, porque es importantísimo. Decimos que lo que no tenemos en conciencia, no lo tenemos por fuera tampoco. ¿Se acuerdan en una clase, yo no recuerdo hace cuánto tiempo, que les dije yo de que si a uno le quitaban o le sustraían o, como se dice coloquialmente, le robaban algo, pues el metafísico que dice, bueno, si me lo quitaron es que no es mío por derecho de conciencia. Pero si yo realmente soy dueño de eso y si yo realmente necesito de ese objeto o de esa cuestión que me han quitado, pues lo decreto en armonía para mí, para todo el mundo, por derecho de conciencia. Y esto lo hablamos extensamente, porque precisamente es la conciencia en donde nosotros vamos a hacer nuestro trabajo transformador, nuestros esfuerzos, como bien dice aquí, de pensamiento positivo, de pensamiento reestructurativo, o sea, reestructurar nuestro pensamiento errado. Antes decíamos al comienzo de que tratemos de vivir y de evitar los intereses egoístas, ¿verdad? Bueno, pues esto es una reestructuración, esto es un trabajo. Si yo dijera aquí, no, es que para que usted sea un buen metafísico y le funcione todo, usted tiene que irse de viaje al lejano oriente, encontrar un gurú que le va a dar un mantra, unas palabras que usted va a recitar en la mañana, mediodía, en la noche, y usted va a encontrar que todo le va a funcionar en la vida. ¿Usted cree que usted ha usado su mente y sus sentimientos y su conciencia en el logro de lo que quiere? No. Entonces esas cosas se caen. Son, como decía el propio Torcon, esa especie de cuervo que se disfrazó con las plumas de un pavo real. Enseguida cualquier cosa, ¡plac!, se le caen las plumas y ¿cómo queda? Como un cuervo. Exactamente, no son sus plumas. Tendría que él cambiar su conciencia para tener unas plumas más bonitas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Es importantísimo estas cosas porque en el espíritu no hay atajos. No hay caminitos aventajados. En el espíritu hay una gran avenida central que tú puedes recorrer y eso pasa por el estudio diario, la autotransformación diaria, la mejora día a día, y la autopurificación de las emociones, ¿de acuerdo? Yo no les digo, compren este perfume, se lo ponen aquí y aquí, y entonces van a tener las emociones puras y perfectas. Entonces sí que la estaríamos engañando aquí. Eso es una tontería. Eso no funciona. Va a oler usted un poco mejor, pero nada más. ¿De acuerdo? Nada más. Aquí lo que decimos es, cambiemos cosas que no nos gustan de nosotros mismos. No esperemos que los cambien otros desde afuera, sino vamos a hacerlo, como decía aquí una compañera, desde adentro, la transformación desde adentro. Pues bueno, por eso este hombre a mí me gustó desde la primera vez que tuve ese encuentro con su obra y me encanta, incluso tengo una relación personal con su hija, nada más personal, no crean ustedes que íntima no, personal nada más, y porque vale la pena contactar con una enseñanza que es verdadera, eterna, como decíamos antes, que es una sabiduría eterna, que no está tonificada por esta o aquella religión, por este o aquel otro movimiento espiritual, por alguna superstición, por nada de eso, sino que es libre, es como una ciencia, Bueno, entonces, repasamos rapidito las dos primeras reglas de aquí, o los dos primeros puntos, y seguimos. El primer punto dice, trata de evitar tus intereses egoístas.
Siempre que introduzcas tu interés personal en tus pensamientos, en tus acciones o palabras, estás creando feas emociones y suscitando emociones feas en los demás. ¿Se acuerdan por qué decíamos esto? Porque cuando nosotros somos egoístas ya nadie quiere estar con nosotros. No quieren estar con nosotros porque ¿quién quiere estar con alguien que sea avaro? Muy poca gente. A menos que sean avaros también y le quieran quitar lo que tiene ese señor o esa señora. Cuando el ser humano se vuelve egoísta, se vuelve feo, aunque por fuera parezca muy hermoso. Recuerden al cuervo disfrazado de pavo real. Por fuera puede parecer muy hermoso, pero por dentro pues sigue siendo el mismo animal de antes. Si tomas cualquier problema del mundo, desde problemas familiares hasta problemas comerciales y de política internacional, y ahondas en sus causas, siempre encontrarás los gusanos del interés personal que están comiéndose los cimientos. El interés personal, imagínense ustedes, que es la base, ya se les decía la clase pasada, de todas las guerras en el mundo. Es un egoísmo. El interés personal siempre te lleva en la dirección equivocada. Eso decíamos la clase pasada con respecto al primer punto. Ahora, con respecto al segundo punto que se dice o que se enuncia como evita la vanidad, imagínense ustedes, bastante, porque todos creo que adolecemos de vanidad. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, le podemos hacer algo, irlas quitando poquito a poco, irnos limpiando poquito a poco de la vanidad. La vanidad es una cosa muy graciosa, se parece mucho al orgullo. Porque la vanidad, desde que tú hablas de que estás mejorando en vanidad, pues ya empeoras. ¿Te has fijado? Dice, no, yo vanidoso no soy. Entonces ya estás empeorando porque te estás ufanando, te estás echando flores porque no eres vanidoso. Miren qué peligro. Por eso la vanidad hay que mejor tratarla en el silencio. Por eso que tu mano izquierda o que tu mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. Precisamente, ¿por qué decían esto en las antiguas escrituras? Porque la vanidad es como una alaraca, es como un escándalo, es como, aquí estoy, soy yo, único, especial. ¿Se acuerdan que puse yo no sé un ejemplo un poco raro en la clase pasada sobre este tema? Y la vanidad es un ruido, es un escándalo. Entonces, ¿cómo podemos conseguir lo contrario a la vanidad? Que sería la humildad, ¿no? Yo diría la mesura. ¿Qué es la mesura? La mesura no es una mesa ancha. La mesura es un equilibrio entre las cosas correctas. Un gran maestro, el maestro Kuthumi, dice que la humildad no es infravalorarse. La humildad es ubicarse exactamente en el punto donde realmente estás. Eso es humildad. Fíjense qué interesante. Porque mucha gente, no, yo soy muy humilde, yo soy el menor, el más pequeño, el más chiquito. No, y a lo mejor no es así. ¿No? Imagínense que tengamos nosotros, yo qué sé, en un país, un presidente que fuera de este tipo de humildad. Humildad que yo diría que es falsa humildad, porque se está promocionando de humilde. Entonces, como que no pega. Entonces dice, bueno, usted está, le preguntan en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, allí en Nueva York, ¿usted está preparado para el encuentro de las naciones? Bueno, yo no, yo realmente no soy el más preparado para estar aquí. Es muy humilde, pero no está siendo realista. Si él es el presidente, pues tiene que estar ahí. Él es el más preparado, se supone, para estar ahí. Ahora, si se infravalora, pues sería hasta peligroso, ¿no? En una cumbre europea, en una cumbre mundial, que diga, no, yo no voy a ir porque yo no me siento que sea como todos los demás. Y todo el mundo dirá, qué humilde, pero no sirve de nada. No sirve de nada. Entonces, fíjense ustedes que la vanidad se parece mucho al orgullo, que es la cualidad opuesta a la humildad. Y dice aquí que la vanidad es una forma de autoengaño. No es que te engañan los demás, sino que te engañas tú mismo. Cuando tú vas a la peluquería y te cortan el pelo, que es un desastre, cuando la gente te ve y te dice, oye María,
qué bonito te ha quedado el pelo. Tú estás tratando de alimentar la vanidad de esa persona, en principio. También hay otras razones por las que tú puedas decir esto. Puedes decirlo hoy para que no se sienta tan mal el desastre explosivo ese que le hicieron. Pues le voy a decir que le quedó bonito. Pero imagínense que todo el mundo le dijera lo mismo. Qué bonito te quedó el corte de pelo. Entonces esa persona pensaría que siempre se lo tiene que hacer así. Y siempre andaría feísima por la calle. Y nadie se lo ha dicho. Ella dice, a mí me parece que estoy fea, pero si todo el mundo dice que estoy bonita. Imagínense ustedes, andaríamos ilusionados, andaríamos en una nube, fantaseados. Bueno, tampoco le vamos a decir, mira, por favor, no salgas de casa hasta que te crezca un poco el pelo. No vamos a hacer así, ¿verdad? Con esta pobre gente. Entonces lo que podemos hacer, cuando nos pidan opinión, oye, ¿qué tal me ves el corte de pelo? Un minuto de silencio. ¿No? Un minuto de silencio. Dice, mira, prefiero no opinar. Hombre, la persona dirá, pues tan mal lo ves. Digo, no, todo es recuperable. No, algo que algo que le dé ánimos a la persona de que en un futuro próximo encontrará la normalidad. Pero es importante que nosotros no mintamos, porque a veces hasta nos mentimos a nosotros mismos, y la vanidad es ese autoengaño, porque somos vanidosos. Aquí se refiere a la vanidad propia, la de uno, no vanidoso por otros, porque dice, yo tengo unos hijos que son maravillosos, uno es premio número 1 en España en carrera de caracoles, y entonces todo el mundo dice, carrera de caracoles. Bueno, es la vanidad proyectada, es la vanidad de que como yo conozco, o es mi hijo, o es mi esposo, o es mi mujer, o es mi maestro, pues yo proyecto mi vanidad en él. Y entonces, al ponderarle mucho, indirectamente me estoy ponderando yo, ya que le conozco. Somos amigos, o somos familia. Eso es una vanidad indirecta. ¿Se han fijado? Eso todavía no hemos hablado. Aquí dice que es una forma de autoengaño en la que piensas que eres algo que no eres. Cuando yo era muy niño, mi padre me contó un cuento para instruirme acerca de esta vanidad, y ustedes ya recordarán ese cuento. No hace falta volverlo a repetir, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Bueno, imagino yo que esta semana ha servido para ustedes darse cuenta en qué pueden estar siendo o comportándose como vanidosos o como egoístas, porque esto es un estudio que no solo ustedes, yo, todo el mundo tiene que estar continuamente un poco, sin cansarse, analizando esta cuestión en cada conversación, en cada relación con las demás personas, incluso con uno mismo, en su casa, en la soledad. Cómo se comporta uno con uno mismo es importantísimo, porque a la larga es así como te vas a comportar con los demás, tarde o temprano. Que sirva esto de repaso. Bueno, vamos a ir directamente pues al punto número 3. Evita la ira. No dice trata de evitar como el primer punto, sino dice evita la ira. ¿Y qué es la ira? Ustedes me dirán, ¿qué puede ser la ira? ¿Las iras y las venidas? No, esa no es la ira. Rabia, yo diría rabia en extremo, ¿no? Un poco de rabia en extremo, odio en extremo también. Cuando alguien está iracundo, no es una enfermedad, bueno, del cuerpo físico. No es una enfermedad del cuerpo físico, es una enfermedad del cuerpo emocional. Hay gente como muy susceptible y enseguida remonta en cólera, en rabia, en ira, ¿no? Bueno, yo creo que normalmente la ira en su estado puro, gracias a Dios, yo creo que aquí no hay nadie que remonte así en plan explosion, ¿no? Es importante entender también que la ira tiene varios niveles, y que el nivel más bajo de la ira, que es lo mismo que más o menos rabia u odio, a que no adivinan qué es como una rabia disfrazada, como un odio disfrazado. El sarcasmo, dicen por allí, se parece también. La crítica es ira encubierta.
Es como rabia encubierta, ¿no? Cuando uno critica a otra persona, en el fondo es como si le tuviera rabia. ¿Sí? ¿Qué le vamos a hacer? Es una hermana menor de la ira. La ira daña los pétalos de tus centros superiores. Centros superiores se refiere a los chakras, esas energías que están en nuestros cuerpos, esos centros de energía que están en todos nuestros cuerpos, pero los superiores. Tal vez esto no pueda demostrarse, pero es un hecho que después de que estás enojado durante varias horas no tienes energía. Fíjense ustedes que cuando uno se enrabieta es como los niños pequeños. ¿Se han fijado los niños pequeños cuando les da esa perreta? Dice, sí, que chille bastante, que se emperrete bastante, ya verás cómo duerme esta noche. Fantástico, tranquilito. ¿Verdad que sí? Bueno, precisamente porque nos quedamos, los seres humanos, como aletargados, nos da sueño, se nos agotan las pilas, la energía se nos va. Miren ustedes, o sea, que aquella persona que se la pase iracunda, todo el tiempo rabiando, esa persona tendrá que hacer esfuerzos enormes para conseguir energía, o comer más, o yo qué sé, estimularse más de alguna manera, porque si no, no puede obtener esa energía. Y esto, ténganlo en cuenta ustedes, porque en el fondo es más sutil de lo que pensamos. Yo pondría aquí la palabra, si tienen un lápiz, apúntenla por favor, crítica. Evitar la crítica, aunque creo que más adelante vamos a hablar un poquito de la crítica. La crítica es ira encubierta. No es una ira declarada a voces, pero sí en el interior de nosotros, que es explosiva, es implosiva, es una explosión hacia adentro. La ira es también peligrosa, dice aquí, porque es una explosión, porque a menudo te hace hacer cosas que nunca habrías hecho si estuvieras en tus cabales. Claro, la gente dice, no, es que la ira me hizo salir de mis cabales y le insulté a gusto. Es que se lo merecía de paso, pero es que alguien lo tenía que hacer. Y menos mal que me puse rabietoso, que me puse iracundo, porque si no nadie jamás se lo va a decir. ¿A quién ha dañado eso? Bueno, si la otra persona se deja dañar, pues probablemente esa otra persona, pero si esa otra persona es lo suficientemente inteligente y tiene la técnica para no dejarse dañar, ¿a dónde va dirigida esa ira y esa rabia? Hacia ellos mismos. Y esto lo vimos, por ejemplo, en la vida de Jesús de Nazaret. ¿Ustedes se acuerdan cuando él venía con la cruz a cuestas? Según la tradición, venía con la cruz a cuestas y venían unas mujeres del pueblo, de ahí de Jerusalén, y lloraban. Entonces, ¿qué les dijo Jesús a las mujeres que lloraban? No lloréis por mí, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos. ¿Por qué? Porque eso que estaba ocurriendo no es que fueran las mujeres las culpables de algo de esto, sino que era un símbolo nuevamente, como tantas cosas hay en los libros sagrados, un símbolo de que cuando tú te pones iracundo, como pasó con la gente que crucificó al maestro, cuando se ponen iracundas, pues no se hacen daños a otros sino a ellos mismos, por mucho tiempo. Dice, no solo ahora, sino en las siguientes generaciones. O sea, va a estar la ira carcomiéndoles hasta las siguientes generaciones. O sea, no lloren por mí, a mí no me afecta esa ira. ¿Se han dado cuenta? Es importante. Al Maestro Jesús le resbalaba esas acciones innobles, pero a quienes tenía que afectar, en el fondo, por ley de karma, por ley de boomerang o de acción y reacción, era hacia esas otras personas que estaban procurando ese dolor. Así es que, aquí lo vemos claramente, la ira es explosiva. Esto hay que tratar de evitarlo a toda costa. ¿Cómo hacemos nosotros para evitar las situaciones de rabia y de ira? Bueno, ya yo les había hablado en su momento de una técnica que se llama pensamientos y sentimientos de Tetra Brik. No se vende en ningún supermercado, ni en Mercadona tampoco. Son pensamientos y sentimientos de Tetra Brik. Quiere decir que cuando usted esté bien, los momentos bonitos, plétoros, felices, alegres,
que cada día serán más, evidentemente, usted envase ese sentimiento o el pensamiento y lo guarda en su subconsciente. Por ejemplo, usted está feliz porque le regalaron, yo qué sé, justo aquella cosa que siempre ha querido tener. Y entonces ese sentimiento de estar lleno, feliz, completo, lo podemos atesorar dentro de nosotros, ¿verdad? Y lo podemos grabar como si fuera un tetrabric y lo almacenamos. Para que cuando haya tiempo de vacas flacas, saquemos el tetrabric y coloquemos ese sentimiento nuevamente en nuestra conciencia. O sea, guardar los recuerdos felices, los recuerdos elevados, lo superior, para usarlos luego, grabarlos en la mente y en los sentimientos. Miren que en las películas, por ejemplo, ¿se dan cuenta ustedes? Toda la película sufriendo los protagonistas para 2 horas completas en un sinfín de penalidades para cuando al final todo sale bien, se reconcilian, no dura más de 1 minuto, 2 minutos. ¿Se han fijado? Entonces tenemos un montón de tetrabrics guardados de las cosas negativas que pasaron y un solo tetrabric del momento final de la película. Y esto es una costumbre humana porque, fíjense ustedes, yo no sé si ustedes vieron la película El Señor de los Anillos, la parte 1, parte 2 y parte 3, que son 3 largas películas, y al final de la parte 3, que es el final de toda la saga, hay de media hora a 45 minutos de final feliz, de soltar, de arreglar, de macerar, y yo dije, ¡ay, qué maravilla! Por fin una película que se pasa media hora, por lo menos, recreándose en que lo han logrado, en que lo han hecho, en que han alcanzado y que se han superado. Y yo dije, es fantástico, pero escuchaba comentarios, qué final más largo, qué insoportable, lo hubieran podido hacer en 1 minuto, en 5 minutos. Y digo, claro, y te has pegado 9 horas de película, de cosas negativas, lo más seguro, grabadas en tu subconsciente a partir de ahora, en tetrabrics y de larga duración, y que luego vas a sacar en los momentos más tristes, porque cuando sacas eso, cuando te pasan los momentos más tristes, empiezas a sacar cosas más tristes igualmente. Entonces, no seamos tontos. Cuando estemos encolerizados, cuando estemos iracundos, ¿qué tenemos que hacer? Coger un tetrabric de los bonitos, de los que tengamos grabados bonitos. Y hay técnicas, dice, hay una que es contar hacia 10 o hasta 10, o de 10 hasta 0 o hasta 1. Hay gente que no le funciona con el 10, sino con el 20. Hay gente que no le funciona ni con el 100, ¿verdad? Entonces, lo interesante es quitar la tensión. Eso es como cuando nos vamos a dormir. ¿Se acuerdan que había una técnica para dormir que era contar ovejitas? 1 ovejita, 2 ovejitas, 3 ovejitas, y ya tú ni te acuerdas en qué ovejita te dormiste. ¿Por qué? Porque quitábamos la tensión. A veces no podemos dormir porque estamos preocupados por algo, ¿verdad que sí? Entonces, cuando quitas la atención y la preocupación y la pones en contar, tienes que poner casi toda tu atención en contar. Entonces te duermes, pues estás cansado realmente. ¿Se han fijado? Pues lo mismo pasa con la ira. Cuenta. Y al contar, entonces se te va pasando, se te va pasando, se te va pasando. Lo que tienes que evitar es que te venga la rabia porque se te ha pasado. Porque hay gente que dice, pero otra vez soy yo el que se tiene que aguantar. No, usted no está aguantando nada. No, aquí no se trata de que nosotros seamos aguantadores, sino que nosotros no nos llevemos eso amargo con nosotros. Y esto es lo más sano que usted puede hacer en su vida. Tratar de evitar llevarse las cosas que les pasan negativas a su vida diaria. Le sirve para todo. En el trabajo le critican las compañeras o compañeros de trabajo porque usted no hace tanto trabajo como menganita que acaba de entrar y se quiere ganar el sueldo de todas juntas. Usted estaba teniendo un trabajo normal, habitual, y de repente alguien, por quererse ganar un puesto más superior, pues trabaja 36 horas de las 24 horas del día. No duerme. Y entonces usted dice, bueno, pues
qué rabia me da eso. Cuando ustedes empiezan a sentir esta rabia, que en el fondo es como crítica, es como una ira, ¿no? Y usted dice, me tengo que esforzar más porque hay una señorita aquí que está compitiendo de manera desleal, pues entonces eso es terrible. Lo que tiene que hacer es decretar que el lugar para cada persona, o que cada persona se merece, lo tienen en conciencia. No por mucho hacer o no por mucho levantarse antes, amanece más temprano. ¿De acuerdo? Amanece cuando tiene que amanecer. Y el trabajo tiene que tener una durabilidad, un tiempo. Si te esfuerzas mucho, te quemas, te quitan. Si te aflojas mucho, no sirves. Tiene que ser lo natural, lo normal. Si viene alguien excedido, no puede ser tu deber equipararte. Entonces tú te quedas tranquilo o te quedas tranquila y dices, no puede ser mi deber dar más de lo que doy porque estoy dando exactamente lo que merece este trabajo. Y punto. Y te quedas feliz y tranquilo. Y entonces no generarás rabia, no generarás ira, te importará 3 pepinos y medio que la otra persona se cuelgue, salte desde los puentes en un resorte, haga lo que sea, que tú, impasible. ¿De acuerdo? Esto es importante, no perder la calma, porque después te lleva hacia la rabia. Evita la codicia, punto número 4. La codicia altera la brújula de tu vida. Bueno, ¿a qué se referirá con codicia, no? ¿Es una enfermedad del codo? No. Dice, alguien tiene una codera así en la mano y dice, ¿qué está haciendo? ¿Evitando la codicia? No, ojalá fuera tan fácil. Ojalá fuera tan fácil evitar la codicia. La codicia puede estar en todos los niveles de nuestra vida. Incluso codicia espiritual. Fíjense ustedes. Dice, no, mi Jesucito ese es para mí, y me va a ayudar a mí solo, primero. Después ya se verá si sobra para los demás. ¿No? Esas codicias son terribles. Dice, cuando te atrapa la codicia, te pareces a un avión atrapado en la corriente de un jet. No puede hallar su rumbo. La codicia hace que a su tiempo quedes atrapado por una fuerza de la que no podrás liberarte. Esto imprime una carga tremenda de presión sobre tu cuerpo físico y mental y perturba tu equilibrio. Cuando tu equilibrio emocional está perturbado, tu naturaleza física y mental no te servirán, sino que te traicionarán. Fíjense qué inteligente es esto, porque ya ustedes ya lo saben. Si algo lo tienes en el sentimiento y lo tienes en el pensamiento, pues se va a manifestar tarde o temprano en la forma física, en tu cuerpo o en el exterior. Entonces, si tienes codicia, se te va a notar. Se te va a notar tarde o temprano por tu actitud, porque a la gente codiciosa también todo el mundo le huye. Igual que a los egoístas. Viene siendo casi lo mismo, ¿verdad? Codicia y egoísmo. Es como querer tener más de lo que necesita, ¿no? Y no es solo necesidad de supervivencia, no es solo necesidad de lo básico, sino de lo que realmente tú necesitas en tu vida, ¿no? Si tú tienes 4 hijos o 5 hijos, tú no necesitas una casa con una habitación, ni con 2 habitaciones, y un solo baño. Tú lo que realmente necesitas es una casa como con 5 habitaciones y con 2 baños mínimo. ¿A que sí? ¿Se dan cuenta? Tú no le puedes decir a la divinidad, ay Dios mío, dame una habitación aunque sea con un solo baño y aunque sea con una sola habitación, que nosotros nos parapeteamos bien, nos acomodamos todos juntos en litera de 3 pisos para poder vivir. No, porque eso sería injusto con la necesidad que tú tienes. Entonces tú tienes que pedir según tu necesidad. ¿Tienes 4 hijos? Pues tienes que pedir una casa con 5 habitaciones y otra para ti y tu marido, o para ti y tu esposa. ¿De acuerdo? Ahora, codicia sería que tú pidieras, teniendo 4 o 5 hijos, pidieras una mansión de 42 habitaciones. Eso es codicia. ¿Se han fijado? Ven que en todo hay un equilibrio. En todo hay un equilibrio. Evita el temor. Chiquito problema este, del temor.
Miren que va a las raíces de todas las cosas. Aquí desde los cimientos estamos nosotros sacando las cosas. Dice, el temor hace que te identifiques con valores falsos y suposiciones falsas. Uno de mis maestros en el monasterio me dijo una vez, solo en la intrepidez absoluta está contenida la claridad de la conciencia. La claridad de la conciencia. Y a mí me gusta quedarme con estos términos porque en el fondo, cuando él lo repite y lo pone entre comillas, significa que son valiosísimos. Dice, solo en la intrepidez absoluta está contenida la claridad de la conciencia. Y si decíamos que la conciencia era pensamiento y sentimiento a lo largo del tiempo, pues significa que cuando eres intrépido, o sea, cuando eres feliz, libre, sin peso, sin temores, ¿verdad? ¿Qué es una persona sin temores? Una persona que tú le dices, oye, ¿te gustaría saltar de aquí a allá? Oh, claro que sí, venga, vamos. Y salta de aquí a allá. Una persona con temores diría, ay, pues no sé, porque esta mañana me levanté con un dolorcito aquí en la clavícula, que de repente si salto se me empeora. Es una persona con dolores. Ahora, mucho cuidado, no estoy diciendo de que haya que ser temerario. No significa que si usted tiene un brazo enyesado, una pierna enyesada, se ponga a saltar por aquí y por allá. Eso es ser temerario, claro, eso es ser temerario, ¿verdad? Eso es como el metafísico que se creía tan metafísico, que está en el borde de un puerto y dice, soy tan metafísico que aunque no sepa nadar, me lanzo al mar y verás cómo floto. Y los demás, oye, es que si no sabes nadar, no vas a flotar. Sí, yo soy muy positivo. Yo me lanzo y verás cómo floto. Y va el hombre temerariamente, se lanza, hace blup, 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 y solo unas cuantas burbujitas se vieron al final. Y cuán metafísico que era, ¿eh? Pero qué lástima. Se murió alguien tan metafísico. Una pérdida para la humanidad. Eso es temeridad. Si tú no sabes nadar, no te lances. ¿Se dan cuenta? ¿Esto por qué ocurre? Por lo que yo les decía al principio, por lo que Torcon también siempre con sus alumnos siempre quiso dejarlo bien claro. Si tú no haces el esfuerzo por cambiar tu conciencia, no vas a obtener nada gratis. Nada así, por la cara. Tiene que haber un esfuerzo, y el esfuerzo es la actitud, el pensamiento y el sentimiento. Entonces, esa intrepidez que dice aquí, esa inmediatez para hacer las cosas, es el producto de tener una conciencia limpia, dice aquí clara, una claridad de conciencia, ser claro mentalmente y emocionalmente, saber tus limitaciones también, ¿no? Yo no puedo volar como, yo qué sé, las palomas. Yo no puedo volar con las palomas, que no tengo plumas para volar como las palomas, ni peso como pesa una paloma para sostenerse en el aire. Eso es tener la mente clara, ¿de acuerdo? Ténganlo en cuenta porque el metafísico no es un tonto, no es alguien creído, no es alguien iluso, ¿saben? No, es alguien con los pies en la tierra, pero también con su mente, ¿verdad?, en donde tiene que estar. Si tienes miedo, tu conciencia se disipa. O sea, no piensas, no sientes. Bueno, a lo mejor sientes, pero sientes solo un sentimiento, el pavor o el pánico, ¿vale? El pavor o el pánico. Cuando uno tiene mucho miedo, no piensa, ¿verdad? Eso es como cuando estás en una sala de cine y de repente alguien dice ¡fuego! Y no es parte de la película, sino que está ocurriendo fuego realmente dentro de la sala, pues la gente, ilógicamente, empieza a salir a trompicones, incluso pasando una por encima de la otra. Cuando esto ocurre así, se vuelven tontos. Porque no están, si se organizaran para salir por filas, por ejemplo, se salvarían todos. Pero cuando aplastan a alguien, lo dejan medio tullido en el suelo, esa persona no puede salir después, se muere asfixiada o quemada. ¿Por qué? Por temor, porque el pánico hace estas cuestiones absurdas. El temor evita que uses tu pensamiento y uses tu sentimiento.
Normalmente el temor te sujeta a una superstición. Algo que sea ilógico te sujeta a una superstición. Por eso es importante mantener la mente clara a las personas que trabajan en esos lugares y en lugares donde haya mucho público, pues ¿qué le ocurre? Que tienen que ser entrenados en cosas de emergencia, ¿verdad? En donde tienen que decir, por favor, en orden, no sé cuánto, hay alguna autoridad que si las personas no la tienen propia por sí misma, alguien que les guíe, tipo becerritos, ¿no? Organícense por aquí, salgan por allá, los de la derecha hacia la derecha, los que están a la izquierda hacia la izquierda. No todos por delante de los asientos, saltándole en la cabeza del siguiente. Ténganlo en cuenta. Siempre que venzas todo temor, purificas tu conciencia y tu cuerpo y ayudas a tu supervivencia y a tu longevidad. La longevidad es la duración que tengas de tu vida. Cuando tenemos miedo, duramos poco. ¿Saben por qué duramos poco? Porque el corazón se nos acelera. Y no solo se nos acelera el corazón, sino nos acelera también la respiración. La respiración, ustedes saben que están contadas. El Espíritu Santo nos sopla en la nariz el número de respiraciones que nosotros vamos a tener a lo largo de toda la vida. Esto lo llamaban los antiguos el nefesh, el santo aliento, el hálito. Y cuando las personas expiran o fallecen, devuelven ese aliento, por eso de esa respiración tan profunda, al terminar de su vida, hacen... No sé si lo han fijado, ¿ustedes han visto a alguien morir alguna vez? Algunos sí, ¿verdad? Respiran de una manera extraña y devuelven el aliento. Pero la Biblia dice que hasta los pelos de tu cabeza están contados. Imagínense ustedes las respiraciones, también están contadas. Entonces se dice que los seres vivos que respiran lentamente y cuyos corazones laten lentamente, duran más. Las tortugas, ¿se han fijado? Los loros, las suegras. Respiran lentamente. ¿Verdad? Fíjense, los loros duran como 80 años. ¿Verdad? Superviven incluso a las suegras. Y son, ¿por qué? Porque tienen un latido de corazón lento. Pero miren ustedes los ratoncitos. Los ratoncitos que el latido de corazón es como un ruidito. Hacen eso dura muy poquito. Los colibrí, que tienen que tener esos pajarillos que se sostienen, que parece que no tienen alas, que van muy rápido, enseguida se mueren. ¿Por qué? Porque sus corazones van muy rápidos y las respiraciones son muy rápidas, queman demasiada energía en mucho tiempo. Miren la tortuga, con calma y tal, hay tortugas de 300 años, tranquilamente, porque respiran con calma. Claro, ellos no se apresuran por nada. Y fíjense ustedes qué cosa más interesante. Cuando nosotros nos asustamos, ¿qué le pasa a nuestro corazón? Se acelera. Primero un golpe, ¡bum! Y después tucu, 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 tucu. ¡Ay, que el corazón se me va a salir por la boca! ¿No? Y si se te acelera el corazón, se acelera la respiración y viceversa. Quiere decir que estás perdiendo vida, tiempo de vida. Entonces, lo primero que hay que hacer es, cuando uno recibe una noticia de este tipo, una noticia mala o un susto o lo que quiera que fuera, es tratar de respirar profundamente. ¿De acuerdo? Tratar de no salir corriendo, como en el cine, el ejemplo que les puse, y pensar. Miren qué importante, dice, de esta manera, si vences ese temor, purificas tu conciencia y tu cuerpo. Miren, hay temores rarísimos. Hay temores que tú nunca sospechas que los tienes, pero los tienes. Por ejemplo, les voy a poner un caso. Yo creo que aquí pocas veces ha habido terremotos, ¿verdad? Aquí en Canarias, o temblores así que se noten mucho, mucho, mucho. Pero, por ejemplo, cuando yo viví en Caracas, Caracas es una ciudad que suele haber temblores y terremotitos. Pues resulta que yo siempre me reía un poquito de la gente que tenía miedo a los terremotos porque era una especie de sacudida y ya está. Hasta que un día me tocó a mí. Estaba yo durmiendo, imagínense ustedes, y eso a plena medianoche,
yo creo que sería como las 2 de la mañana, sueño profundo, profundo, profundo. Y de esto que te despiertas pensando que alguien está moviéndote la cama, que te están jamaqueando, ¿no? Entonces empiezas a escuchar el ruido, como un ruido del fondo de la tierra, una cosa rarísima, un rumor al tiempo que las cosas en la habitación empiezan a moverse, ¿no? Y las ventanas empiezan taca, 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 de esas deslizantes, empiezan taca, taca, taca. Entonces un rumor enorme, y yo jamás había sentido ese miedo tan extraño. Era un miedo de alarma de supervivencia. Nada más abrir los ojos era un miedo de alarma de supervivencia. Era como decir, ¿para dónde corro? En vez de decir, estoy despierto, estoy dormido, no, es ¿para dónde corro? Y era absurdo porque el temblor terminó, eran 7 grados o 6 y pico. De todas formas allí, bueno, dependiendo de la zona, pues causa destrozos y en otras zonas no causan destrozos. Y notas cómo si dejas la mente suelta y dejas los sentimientos sueltos a la deriva y no los atrapas, pues a mí me cogió desprevenido durmiendo, pues la estaría soñando, yo qué sé, una cosa fantástica, y de repente eso, pues se te disparan hacia otro lado distinto. Luego ocurrieron otros temblores, más o menos por la misma época, fue una época, saben que normalmente a los pocos meses hay réplicas y demás, y entonces ya me cogió de día y enseguida se puede atajar el temor, ¿no? Otra vez, la misma intensidad y tú dices, no voy a sentir ese temor. Claro, no duermes toda la noche, porque cuando uno se excita de esa manera, te quedas como con el corazón así y no tienes sueño, porque tu cuerpo está lleno de adrenalina también, y la adrenalina te hace mantenerte despierto. Para que puedas salir huyendo, esa es una de las cuestiones instintivas del cuerpo. Entonces uno tiene que volver a poner la adrenalina en su sitio, serenándose, tranquilizándose, respirando como si nada ocurriera, y así te serena. Esto es muy importante. Esta especie de autocontrol es el mismo que estamos aquí haciendo. Evita el temor, evitando el temor. Seguimos con el temor. Dice más. Tu temor hace que los demás te controlen. Y eso es verdad. Porque imagínense ustedes que cuando alguien que esté en el cine y diga, para salvarse hay que soltar las carteras. Y todo el mundo, ¿qué hace? Instintivamente, suelta las carteras. ¿A que sí? Pero primero quita el dinero. No, mentira. Sueltan las carteras porque es como un poco entre la pared, ¿no?, y la espada. Enseguida tú quieres, confiarte en lo más lógico, y como tú no estás empleando la lógica ni el pensamiento, sino la está empleando supuestamente otra persona, tú confías ciegamente en esa otra persona, entonces te controlan. Si tú tienes miedo, te controlan. Y de hecho, fíjense ustedes que el miedo es lo que hizo la Segunda Guerra Mundial. Es un control a través del miedo, es una lástima. Fíjense ustedes. Vamos a invadir, vamos a hacer no sé cuánto, entonces las demás personas tienen miedo, entonces son controlables. Pero miren, yo les digo una cosa, si las demás personas se hubieran plantado, hubieran dicho, aquí no entrarán, lo sentimos mucho, no tenemos miedo, no pasarán, otro gallo hubiera cantado. Pero si empiezas a tener miedo, y mira qué brutos son, y mira qué violentos son, y mira qué antinaturales son, y mira qué monstruos son, le vas añadiendo sazón a todo ese miedo, y después se te presenta y te quedas hecho como los conejillos. ¿Ven los conejillos cuando les pasa una luz por delante de la carretera? Se achican, se quedan como alelados, atontados. ¿Verdad que sí? Bueno, hay que evitar eso. Es irracional. Ven que el conejillo podría salir corriendo, aprovechar, pero se queda como inutilizado. Como algunas gallinas también que se asustan. Las gallinas también se asustan. De ahí viene de que parece un gallina. Se quedan quietas, atontadas, y se desmayan. Algunas se desmayan. Fíjense ustedes. Hay una película buenísima que se las recomiendo, que se llama Evasión en la Granja. Yo siempre les estoy recomendando películas. Evasión en la Granja, que son como de muñequitos. Qué divertida, qué bonita, y cuántas cosas aprendes con esa película. Por el miedo, muchas de esas gallinas terminaron desplumadas, pero algunas querían otra cosa y superaron sus miedos. Se llama Evasión en la Granja.
Entonces decíamos aquí que tu temor hace que los demás te controlen y todo ser humano controlado por otros se está suicidando. Es fuerte este hombre, ¿eh? ¿Por qué dice esto tan brutal? Porque en el fondo, cuando tú te pones en manos de otro, por el temor, que es muy distinto a que por el amor, ¿de acuerdo? Por el temor, ¿qué sucede? Pues estás perdiendo, como decía un poquito más atrás, tu longevidad, tu supervivencia, tu conciencia, tu cuerpo. Se está degradando todo. Entonces, pero nos gusta controlar a los demás, dice aquí. ¿Verdad que sí? Un poco como que sentimos ese gusanillo de decir, me hacen caso, me hacen caso. Bueno, yo lo experimento continuamente. Todo lo contrario, ¿no creen ustedes? Porque cada vez que pregunto aquí, ¿practicaron durante la semana? Nadie me dice nada. A mí me sirve para trabajarme esto, porque veo que no me hacen caso. Entonces, a mí me viene genial. Ya ¿se acuerdan lo que les dije en la clase pasada? Que por mucho que ustedes digan una cosa, a mí me va a venir bien. Si me dicen que sí, fantástico. Y si me dicen que no, también fantástico. A mí me viene bien. Al que le viene mal es a usted si no lo ha practicado. ¿De acuerdo? Así que avíspense, pónganse las pilas y practiquen, para que después yo tenga que trabajarme esto. ¿De acuerdo? Y lo pueda y ustedes puedan decir que yo no los controlo. Porque es importante. Tenemos los seres humanos la tendencia a decir cómo se tienen que hacer las cosas. Fíjense, sin que nos pregunten. Estamos en la guagua, de repente alguien dice, ¿y cómo? No sé cuánto y tal. Mira, mi niña, siéntate, tienes que darle no sé qué y tal. Y enseguida, no, por aquí no es, por allí. Y todo el mundo tiene una opinión. ¿Verdad que sí? Y todo el mundo quiere controlar. Tú vente conmigo, yo te acompaño, no sé cuánto. Vale, a lo mejor puede estar inspirada por algo bueno, un deseo de ayuda y todo lo que tú quieras. Pero queremos un poco como digitar a las personas. Un poco decir, tú te pones allí, el otro se pone allí y tal, y así va a estar bien la cosa. Bueno, y cuando hablan de política no te quiero ni decir. Estas personas arreglan al mundo poniendo a todo el mundo en su lugar. Si estuviera en tal parte, pues haría esto mejor, no sé cuánto. Yo si mandara, bueno, sería esto mucho mejor que lo que es ahora. Enseguida queremos digitar a la gente. Cuando ejercitas el temor sobre los demás, eres un criminal. Dice aquí. Lo sigo yo, ¿eh? Dice esto aquí. Pero eres un criminal mayor si permites que otras personas te controlen inyectándote temor. Miren ustedes qué cosa. No significa que tú tengas que ir contra alguien que intente atemorizarte, en absoluto, porque entonces intentarías tú atemorizarle a él y eso sería un crimen igualmente. Entonces lo que tú vas a hacer es evitar el temor. Pueden decirte lo que ellos quieran, pueden inventarse todas las torturas que te van a hacer, te tienen que resbalar. Maestro Jesús, nuevamente, el ejemplo perfecto para estas cosas. Mira que te vamos a latigar, arrepiéntete, di que tú no eres el rey de los judíos, que no sé cuánto. Y, chico, me resbala. Haz lo que debas hacer, le dijo a Poncio Pilato. Haz lo que debas hacer, en tu conciencia estará. Pero no se puso, ay, es verdad que me da mucho miedo, y tú no crees que podamos bajar un poco la pena, que sea 3 cachetones en vez de 5 latigazos. No se puso en ese plan, eso sería temor. ¿Verdad que sí? Miren qué valentía, es increíble, es una valentía, a sabiendas que si no se defendía de esa manera, iba a ser torturado. Y hay gente valiente, no crean ustedes que solo el Maestro Jesús, en la vida ha habido gente así, valiente, fíjense ustedes, Gandhi, muy valiente. Y era una cosita de nada, no se necesita tener mucha fuerza para estas cosas. De hecho, la fuerza es casi inversamente proporcional, ¿no? Bueno, dice aquí, repito, cuando ejercitas el temor sobre los demás, eres un criminal, pero eres un criminal mayor si permites que otras personas te controlen inyectándote temor. Piensen eso, no estén de acuerdo desde la primera vez que oigan esto. Piensen esto, a ver si ustedes con el tiempo están de acuerdo. Porque es importante. Lo de criminal, nosotros, claro, aquí tenemos un concepto, la palabra criminal suena como que muy fuerte, ¿verdad? Pero un crimen es algo que es indebido de cometer o de hacer. En el fondo, yo me iría a la parte del origen de la palabra para entenderla. Piénsenlo y ya ustedes me dirán la semana que viene, son 3 puntitos más, ¿verdad?
el de evita la codicia, evita el temor, evita la ira, la codicia y el temor, ¿verdad? Sobre todo el temor, porque el temor es la base de todas las demás cosas, de la codicia y de la ira y del egoísmo, de todas esas cosas, ¿de acuerdo? Traten, por favor, de focalizarse en este tema del temor durante esta semana. Situaciones en las que tengamos miedo, todos vamos a pasar por ellas, pero depende de cómo lo enfrentamos, depende de cómo no los tomamos, depende de esto el éxito que tengamos, ¿de acuerdo? Situaciones que nos amedrenten, que nos asusten, probablemente todos las vamos a tener, todas las personas aquí presentes las vamos a tener durante esta semana. Aprovechen, practíquenlo. No se tiren al suelo desde la primera vez. Esperen un poquito, no pierdan glamour. Aguanten un poquito el temor y digan sus decretos para conseguir que las cosas se estabilicen, sobre todo usted internamente, respire, trate de controlar su corazón, serénese y verá cómo pasan muchos esos temores y a lo mejor usted dice, pero qué tontería, era una careta y ahora que estamos en carnaval pues lo comprenderá más, es una careta, ¿para qué asustarme? Bueno, verá que todas las cosas realmente que vienen con temor o con ganas de asustarnos son caretas de cosas que nos vienen a servir para crecer. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí y ya ven, vamos de 3 puntos, 2 puntos cada clase. Practiquen, ¿vale? Buenas noches. Gracias.